Hola, hola, buenos días. Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a una nueva semana. Excelente tenerlos por acá. Buenos días. Ok, vamos a ver. Elías Pérez, Gerardo, buenos días. Gerson, Mario, Ricardo Gamero, Adriana Barahona, Carlos Arias, buenos días. Ok, hola chicos, bienvenidos a una nueva semana. Ok, ingresamos chicos y escribimos presente, por favor, en el chat para saber que usted está acá. Ok, yo lo veo, claro que sí está acá, pero necesito su asistencia, ¿de acuerdo? Ok chicos, buenos días. Llegamos a la semana 8, a nuestra primera semana de evaluaciones, ok, de clases. Excelente, nuestros primeros exámenes. Ok, este día vamos a hacer un repaso de nuestra materia de reading, pero de paso, ok, también vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Tenemos nuestro pequeño devocional este día. Solo vamos a esperar unos segunditos para que ingresen sus otros compañeros e iniciamos. Ok, buenos días, Daniela Marín. Marian Navas, buenos días. Vamos a ver. Daniel Auerbach, Fernando Alberto, Esther, Carlos Cornejo. Ok, excelente chicos, muy bien. Buenos días, excelente. Perfecto chicos, voy a compartir mi pantalla con usted y vamos a ver Proverbios 15 este día, ¿sí? Ok, excelente. Vamos a tener nuestro pequeño devocional primero y luego vamos con nuestro repaso de la materia de reading y le voy a explicar ciertos procesos de la evaluación, ¿ok? Perfecto, chicos. Bien, Proverbios 15. Este proverbio nos habla acerca de la obediencia, ¿ok? Acerca de tener la sabiduría de ser obedientes con nuestros padres, de ser obedientes con las personas que nos aconsejan, ¿ok? Pueden ser nuestros maestros, nuestros abuelitos. Entonces, dice que la disciplina y la corrección nos ayudan a aprender a hacer las cosas bien. Muchas veces quizás nosotros no comprendemos el por qué nuestros papás nos disciplinan o el por qué nuestros papás nos corrigen. Y quizás en algunas ocasiones nos molestamos o sentimos aquel enojo dentro de nosotros del por qué nuestros papás nos están corrigiendo. Pero eso es necesario para nuestra vida. Eso es necesario para que nosotros vayamos creciendo cada día. ¿Ok? Hablamos acerca de la disciplina como uno de los pilares fundamentales en nuestra educación. ¿Sí? Entonces, por lo menos ahorita, nosotros somos disciplinados, claro que sí, al estudiar. Estamos en una semana de evaluaciones, es nuestra primera semana de evaluación de este año 2021, ¿ok? Y queremos conocer un poco de cómo va a ser esto, ¿verdad? Sabemos que nuestros exámenes van a ser en línea, sabemos que vamos a tener una clase de repaso, pero que luego tenemos un horario que cumplir con respecto a nuestras materias también. Entonces, para nosotros esta va a ser una semana nueva también, porque no sabemos cómo es todo el proceso. Pero para ello nosotros necesitamos ser disciplinados. Si nosotros seguimos un horario, si nosotros seguimos, por así decirlo, un lineamiento o algo que nos guíe, entonces nosotros vamos a poder hacer las cosas bien. Entonces, para nosotros poder obtener una buena calificación, ¿qué hace usted para obtener una buena calificación? ¿Ok? Estudiamos 5 minutos antes del examen, ¿verdad que no? ¿Ok? Venimos repasando, sobre todo en las materias de español, repasamos durante los fines de semana, estudiamos los temas una semana antes, por ejemplo, en el caso de matemáticas, ¿ok? ¿Cómo estudia usted matemáticas? ¿Solamente lee o practica o hace ejercicios prácticos? Vamos a ver por ahí, ¿alguna opinión? Ok, Mario, dígame, ¿cómo usted estudia en el caso de la materia de matemáticas? ¿Solamente leemos? Yo leo, repaso, luego hago unos ejercicios y así estudio. Ok, excelente, muy bien, gracias. Vamos a ver, en el caso de Diego López, dígame, ¿cómo usted estudia para su materia en el caso de, vamos a ver, IFL, que son materias distintas? Una es en español y otra en inglés. ¿Cómo usted estudia para la materia de IFL, Diego? Vamos a ver. Yo primero estudio un rato, luego de ver la clase, el repaso,
vuelvo a dar otro repaso y cuando me siento listo hago el examen. Ok, excelente, muy bien. Si se fijan, sus compañeros nos han dado ciertos procesos, ok, ellos siguen un proceso, dice Mario, ok, yo primero leo, luego vamos a ver, hago preguntas con respecto a eso y hago ejercicios. Entonces hago ejercicios prácticos para poder recordarme cómo hago cómo es el tema que me han dado. Diego dice, ok, yo hago repaso, luego también vuelvo a leer, luego vuelvo a repasar y cuando me siento listo, yo hago el examen. Entonces, eso se llama disciplina. Cuando nosotros nos disciplinamos en hacer las cosas, al entregar una actividad, si yo digo, bueno, tengo clases de 10 a 10 y 40, de 10 y 40 a 11, ok, tengo un espacio libre. Entonces, es un receso, pero yo puedo en 5 minutos levantarme, tomar agua y vuelvo a hacer mi actividad o continúo con una actividad que tengo pendiente, con una evidencia a enviar, porque quiero durante la tarde estar libre. Entonces, usted puede hacer eso también. La disciplina nos ayuda a muchas cosas, nos ayuda a que nosotros seamos responsables, nos ayuda a mejorar en el caso de nuestros estudios, a mejorar en nuestras calificaciones. Si nosotros vamos estudiando con anticipación, nosotros podemos mejorar constantemente. Dice que la corrección, a veces papá y mamá nos corrigen, ¿verdad? Porque quizás no hemos entregado las actividades, porque quizás no hemos hecho la evidencia y nos dicen incluso, bueno, pero has tenido tiempo suficiente, ¿por qué no lo has hecho? Entonces, dice que también nuestros papás nos ayudan a ese proceso, nos ayudan a ser disciplinados, ¿ok? Nos ayudan a ser responsables, a levantarnos temprano, cuando no queremos, nos ayudan a decirnos, bueno, ahorita vas a desayunar, luego vas a clase, etcétera. Entonces dice que también el Señor nos disciplina a cada uno de nosotros cuando hacemos las cosas que no son correctas, cuando no le obedecemos o cuando no seguimos su voluntad para nuestra vida. Recuerden, los días anteriores hemos estado hablando que el Señor siempre tiene un propósito para nosotros, un propósito de vida, pero para cumplir ese propósito nosotros tenemos que seguir la voluntad de Él, ser obedientes, hacer las cosas que Él nos solicita. Y podemos mencionar muchas, ¿ok? Muchas cosas que el Señor pide para nosotros, que el Señor pide para nuestras vidas. Vamos a ver, Carlos Cornejo, dígame, ¿cuál es una de las cosas que el Señor pide para nosotros? Que Él demanda de nosotros. A ser obedientes, Miss, a que obedezcamos a nuestros padres, a Ok, cumplir los 10 mandamientos y los que cuando Jesús vino, Él resumió, ujú, que dijo de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. exacto, Y muy bien. Ok, eso, dígame. Ok, excelente. Así como lo dijo Carlitos, dijo que nosotros debemos de ser obedientes, obedecer a nuestros padres, ok, cumplir los mandamientos que Él nos ha dejado y que lo resume en uno solo. Y está perfecto, ok. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ok. Usted sabe que a veces nos cuesta un poco, ok, amar a nuestro prójimo. Es muy difícil. Todos tenemos un temperamento diferente y quizás algunos temperamentos chocamos. Y quizás por eso no es que no nos querramos, sino que no nos llevamos bien. ¿Ok? Pero debemos de tratar, eso es parte del mandamiento que el Señor nos ha dejado, que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros, tratar de ser servicial con el otro, bondadoso, ayudarle. Si tal vez la otra persona no es disciplinado como yo, bueno, pues yo le puedo ayudar. No solamente juzgarlo, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no eres ordenado? ¿Por qué tú no eres limpio? No, al contrario, tenemos que ayudarlo a mejorar cada día. Y así como dice Carlitos, miren Hebreo 12:6 dice, sí, porque el Señor al que ama, disciplina. Si el Señor no nos amara, no nos disciplinara. Si nuestros padres no nos amaran, no nos disciplinaran. ¿Ok? Ellos nos deben de corregir, claro, para que nosotros seamos responsables en nuestras vidas, para que nosotros seamos ordenados. Nosotros debemos de aceptar esa corrección, porque recuerde que nuestros padres son unos ángeles enviados por Dios para que nos puedan guiar en el transcurso de nuestra vida. Quizás nuestros padres van a llegar ancianitos a unos 70, 80 años y nosotros quizás vamos a tener unos 50, 60 años, pero aún así nosotros siempre debemos de obedecerles, siempre debemos de seguir los mandatos de ellos. Recuerde que las palabras de las personas ya mayores, ok, son unas palabras sabias. Las personas mayores que nosotros son los que nos dan verdaderos consejos y debemos de acatarlos, debemos de seguirlos. Aparte de ello, dice que cuando Dios nos disciplina, no lo hace porque no quiere nuestro bien, sino que al contrario, lo hace por amor, lo hace para que seamos cada vez más sabios y para que caminemos cada día más en su voluntad.
¿Okay? A veces nosotros nos preguntamos, pero ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Pero por qué este día me caí? ¿Pero por qué este día me raspé? ¿Pero por qué me saqué esta nota? ¿Ok? Pero el Señor muchas veces nos enseña, ¿ok? Con cada una de nuestras acciones que nosotros debemos de hacer su voluntad, que nosotros debemos de seguirles. Y vea qué importante esto. Dice que el Señor nos corrige, pero nos corrige por amor. ¿Ok? Lo hace para que nosotros seamos cada vez más sabios. ¿Ok? Esa sabiduría que solo proviene del Padre. Esa sabiduría que solo la encontramos en sus palabras, que solo la encontramos al momento de orar cada día con Él. Y dice para que caminemos cada día en su voluntad. ¿Ok? Entonces su voluntad es acatar cada uno de los mandamientos, así como dijo Carlos, de esos 10 mandamientos. Esa es su voluntad, que nosotros hagamos las cosas de la manera correcta. Y vea, ¿qué es obediencia? Cuando nosotros tenemos obediencia, incluye muchas cosas, incluye muchos valores, que es algo muy importante para nosotros. Incluye amor, ¿ok? Bondad, incluye compasión, dadivosidad, que quiere decir compartir con el otro. Entusiasmo, ¿ok? Ser alegres. Bueno, si yo voy a una clase, ¿ok? Tal vez no me guste mucho la materia, pero voy a poner mi mejor entusiasmo. ¿Sabe que las cosas que a nosotros a veces más nos cuestan son en las que tenemos que poner mayor entusiasmo y mayor esmero? Porque nos cuesta. Entonces, las que no se nos hace mucho más fácil, nosotros ya sabemos que nos gusta, no se nos hace fácil hacer aquello, pero las cosas que más nos cuesta son las que nosotros tenemos que ponerle más empeño. Dice que también tenemos que tener fidelidad con Dios, ¿ok? Amarle sobre todas las cosas, gratitud, ser agradecido por cada una de las cosas que nosotros pasamos a diario. Honradez, ser leales, eso es algo muy importante, ser honrados con los demás, tener humildad, ¿ok? A pesar de todo, a pesar de que yo tenga muchas bendiciones, puede ser bendiciones a nivel de, vamos a ver, económicas, pueden ser muchas bendiciones a nivel de recibir obsequios, pero yo siempre debo de ser humilde. Mi humildad me debe de caracterizar, ser íntegro, ¿ok? Tener valores y ponerlos en práctica, ser justo con los otros, ser leal a mis amigos, ser leal a mi fe, ¿ok? Tener misericordia y nobleza con el otro. Vea qué bonito esto, ¿ok? Es como un sol, así como se representa acá. La obediencia tiene muchas virtudes, muchos valores y debemos de practicarlos constantemente con todos los que nos rodean. Entonces debemos de estar llenos de amor, de bondad, de compasión, ser dadivoso con el otro cuando se pueda, ¿ok? Tener entusiasmo para cada una de las cosas, tener fidelidad, gratitud, honradez, humildad, integridad, ¿okay? Ser justos, ser leales, misericordiosos y sobre todo estar llenos de mucha nobleza. Así que esta mañana, chicos, le vamos a pedir al Señor que Él esté presente con nosotros durante toda esta semana. Tenemos nuestra semana de evaluaciones. Le vamos a pedir a Él que nos ayude a ser obedientes, que nos ayude también a poder realizar nuestros exámenes de la mejor manera, que nos dé esa comprensión que necesitamos para entender cada una de las preguntas que nos van a presentar ahí y sobre todo que nos ayude, ¿verdad?, a recordar cada uno de los conocimientos adquiridos en las semanas anteriores. Oramos, chicos, y le agradecemos al Padre por esta mañana. Gracias, amado Dios, por esta mañana, porque tú nos has permitido, Señor, despertar, ver las maravillas que tú creas. Agradecemos, Señor, por nuestra familia, porque pudimos compartir un fin de semana con ellos. Te pedimos, Señor, que seas tú quien esté presente en cada una de nuestras actividades, que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar tu nombre. Te pedimos de manera especial, Señor, por esta semana de evaluaciones, que seas tú quien nos llene de mucha fortaleza, que nos llene de muchos conocimientos, que los podamos recordar para poderlos poner en práctica al contestar cada una de esas preguntas. Además, Señor, te pedimos que seas tú quien nos ayudes a ser obedientes, que nos ayudes a seguir tus mandamientos y aceptar cada una de las correcciones de nuestros padres y sobre todo las correcciones que tú haces para cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos servirte siempre, que podamos amarte y que podamos crecer en esa fe que solo tú nos das. En el nombre del Señor. Amén. Ok, chicos, vamos a hacer un cambio. Vamos a reading. Antes que nada, le voy a explicar cómo es el proceso del examen, ¿sí? Se lo voy a explicar en español para que podamos entenderlo. Ok, estos 20 minutitos que tenemos ahorita es nuestra clase de repaso de reading. Y luego usted a las 9 de la mañana, ok, si usted se recuerda, tenemos otra clase, pero este día no la tendremos porque va a ser su horario para evaluación de reading.
Ese es un horario sugerido, ¿ok? No quiere decir que usted exactamente va a hacer su examen de 9 a 10 de la mañana, pero si tiene la posibilidad de hacerlo en ese momento, estaría perfecto, ¿ok? Porque tenemos frescos los conocimientos del repaso, entonces lo podemos hacer. Entonces el formulario está abierto, lea cada una de las preguntas de manera clara, ¿ok? De manera, vamos a ver, hágalo despacio para que usted pueda analizar cada una de ellas. El examen consta de 2 partes. Uno es de comprensión lectora y el otro es de vocabulario. Entonces, usted entra al enlace que usted tiene en agenda, abre, escribe su nombre, completa todo el formulario de las preguntas y luego lo envía. Inmediatamente, ¿ok? Va usted a recibir la respuesta al momento de que usted lo realice, ¿ok? Sí, tiene esa hora para hacer su evaluación de 9 a 10. No es estrictamente obligatorio que lo haga a esa hora, ¿ok? Pero es un horario sugerido. Quiere decir que si usted lo desea, lo puede hacer a esa hora, ¿ok? De 9 a 10. El examen siempre va a estar abierto, pero solamente va a tener una oportunidad de hacerlo. Es decir, la primera respuesta que usted envíe o el primer examen que usted envíe, ese es el que se le va a evaluar. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Vamos a pasar al repaso. Si tiene alguna pregunta, lo discutimos al final de nuestra clase. Ok, excellent. So let's see. This one is the story of a happy ending. Yes? Okay, remember this one? This one is the story of a real princess and the pea. Yes? Okay, so let's see. A happy ending. As some of you may have heard, the queen has finally ended her search of a real princess to marry the prince. Okay, she had been looking for a very long time in her quest. The queen had certain requirements that she knew only a real princess could fulfill. For example, the queen knew that only a real princess could play the piano and harp at the same time. Okay, that's mean play 2 musical instruments at the same time. Wear a white dress every day and never get one dirty. Eat an ice cream cone without ever having the ice cream drip. And read 3 months worth of book in the afternoon. Yes, okay, this one is the first part of the story. Then we have the second one. Even after searching all over the world, the queen and the prince could not find a real princess. They returned home very saddened. However, all hope was not lost. During the terrible storms last Tuesday night, a rain-soaked young woman showed up at the palace, asking for shelter. She claimed she was a princess, to see if the girl spoke the truth about being a princess and to see if indeed she was a real princess. The queen decided to test her. She hid a pea under 20 mattresses in 20 feather beds. To her delight, the girl slept terrible this night, for only a real princess can feel a pea beneath of all those mattresses and feathers beds. So, under the most joyous of circumstances, the whole kingdom is invited to the royal wedding of the prince and his real princess this Saturday at 4 p.m. at the palace. Okay, right now I have some reading comprehension for you. And if you have the answer, please raise your hand and you answer, yes? Okay, let's see. The first question said, let's check. Why did the prince cannot find a princess? Okay, I repeat. Why did the prince cannot find a princess? Okay, do you know the answer? Why did the prince cannot find a princess? Okay, do you know what is that? What is the answer? ¿Por qué no encontraba una princesa? Okay. Why did the prince cannot find a princess? Tell me, what is your opinion about this one? Okay. Read the second line, the second sentence. She had been looking for a very long time. Yes, okay. And the queen had certain requirements that she knew only a real princess could fulfill. Okay, what is the answer to this question? Why did the prince cannot find a princess? ¿Por qué no encontraba una princesa, el príncipe? Okay, what is the answer? Let me see here in the chat. Okay, let's see.
Because he needs a real princess. Okay, this is one opinion. Yes. Because, exactly, he needs a real princess. And what else? We have another option. Because the queen, what happened with the queen? Had certain requirements. Yes? Okay, because the queen has certain requirements. Okay, this one is the answer of this question. Next one. Okay, let's check. Let me see here in the chat. Okay, because, exactly. Okay, because the princess wasn't in the castle. Okay, let's see. Excellent. Next one. Why was the prince sad when he came back home? Why was the prince sad when he came back home? Okay. Yes, Santiago. Okay. So let's see. Okay, Carlos Cornejo, tell me. Because he don't have a real princess. Okay, because Oh, he he, don't find a real princess. yes, okay, because he didn't find a real princess. Exactly. For that reason, the prince, okay, is very sad. Exactly, Marian Navas, okay? He didn't find a real princess. Yes. Okay, next one. Who arrived at the prince's castle? Who arrived at the prince's castle during the night? In the night? No, it's not the night. Okay, Santiago Sigüenza, tell me. Who arrived at the prince's castle? A princess that it was very wet because of the rain. Okay, excellent. Yes. Let's see. At that moment arrived a princess. And in what form? Very wet. Yes. Okay, that's mean a rain sock princess. Excellent. Let's see. Next one. How was the weather that night? How was the weather that night? How was the weather that night? Okay, Santiago. It was raining. Okay, what's rainy? Exactly. According to the reading, during this terrible storm, yeah? Okay, so it was rainy a lot. Excellent. Let's see, next question. Okay, who did plan the test to prove that, let's see, that this person is a real princess? Okay, who did plan the test to prove that the girl is a real princess? Who planned the test? Okay, Anderson, tell me. P. Okay, let's see. Yeah, okay. This one is the object. Okay, Carlos Cornejo. Who did plan the test? The queen. Okay, the queen, exactly. That's mean the mom of the prince. Okay, excellent. The queen made up the plan to discover if the girl was saying the truth. Okay, that's mean if she was a real princess. Excellent. So let's see, what did the test consist of? What did the test consist of? Okay, Santiago Sigüenza. That the princess feel the espera que se me olvidó. Ah, yeah. Oh, okay, tell me. That only a princess can feel the peace. Okay, excellent. Yes, okay. Only a real princess can feel a pea, yeah, beneath of all of the mattresses, remember. Okay, let's see, next question. How many mattresses, okay, put the queen into the bed? How many mattresses, okay, put the queen into the bed? Okay, let's see. 20. Okay, 20, exactly, yes, okay, 20 mattresses, good job. Excellent, let's see. And at the end of the story, what did the prince decide as soon as he knew the guest answered? What did the prince decide at the end of the story when he knew that the girl is a real princess? Okay, what did the prince decide? Okay, Santiago Sigüenza. A royal wedding.
Okay, exactly. Okay, this one is a royal wedding. So at the end of the story, okay, the whole kingdom is invited to the royal wedding. Okay, excellent. So this one is a part of reading comprehension. Okay, Santiago asked me, okay, if you have the passage in the test. Yes, okay, so you have the lecture or maybe the passage in the test. So you read one more time and then you answer the question. Yes? Okay, excellent. Next part, this one is the vocabulary part. And what is the most important here? Part here is the words that you haven't read. For example, this one, train. Okay, you have tanks, habitat, yes. Okay, you have species, pattern, okay, recognize. Then you have understand and also remember. Yeah, this one are part of your vocabulary. This one is the most important part in this reading. Okay, that's mean of the story of the real princess is reading comprehension part. And in this part, in this reading, Sarah Turner's story, you check the vocabulary words. Yes? Okay, this one is the most important part in that passage. So that's mean we have train, tanks, habitats, we have species, pattern, recognize, understand, remember. We have other vocabulary words, for example, routines and also hop. Yes? Okay, so this was an exercise that we developed the last class, okay, but we remember. For example, the first one, what is the meaning of recognize? Okay, to know again something that you have seen before. In that case, recognize is a verb. This one is a part of a speech, yes? Then we have to keep something in your memory. Okay, do you remember what is the answer? To keep something in your memory. What is that? According to the vocabulary that we study. Okay, Carlos Arias. Remember. Okay, remember. Yes, okay. When you keep something in your memory, okay, you remember. That's mean this one is a verb. This one is a part of a speech, okay? Next one, to know what something means or why something happens. Okay, to know what something means or why something happens. What do you think is that? Okay, to know what something means or why something happens. Okay, check your vocabulary in your virtual book. Yes? Okay, to know what something means or why something happens. You have different vocabulary words. Okay. Okay, let's check again. So this one is understand. When you understand something, okay, when you understand the meaning of something, you know, yes? Or maybe when you understand why something happens, you know the purpose of this one. Yes, this one is the correct vocabulary word, understand. Then we have to want something to happen. Okay, when you desire something, what is that? To want something to happen. What is this vocabulary word in that case? To want something to happen. In that case is hope. Yes? Okay. Hope is when you desire something to happen. Next one, to teach a person or an animal to do something. What is this one? To teach a person or animal to do something. Okay, Carlos. Sharks. Okay, let's see. This one is train. Yes. Okay, when you train, you teach to a person, okay, or maybe an animal. Okay, this one is a group of animals that are the same. A group of animals that are the same. Okay, that's mean the same kind of animal. What is this one? Let me see here in the chat. Okay, let's check. Okay, es el hueso. Yes, okay. Let's see. Okay, Carlos Cornejo. Shark. Okay, let's see, Mario. Mm, habitat. Okay, let's check here. Let me see. Okay, thank you very much. So, Esther Hueso, Mario, and Ivania Mejia. Okay, Esther Hueso and Ivania Mejia says that this one is species, exactly, okay? This one is a group of animals that are the same, okay? That's mean a kind of animal.
Next one, the natural place where an animal lives. Okay, Adriana? Habitat. Okay, this one is habitat, exactly, okay. This one is the natural place where an animal lives. Could be the jungle, yes. Could be the savanna. It's the pen of the kind of animal. A large container that holds liquid. What is this one? Okay, Carlos Cornejo, tell me. Tank. Tank, exactly. Yes, okay, tank, good job. Next one, shapes and colors on something. Shapes and colors on something. No? Okay, so I help you. This one is pattern, okay? For example, remember in kindergarten, yeah? Okay, you have a pattern. You have a yellow circle, black, let's see, yellow, red circle. Then you have yellow. What is the follow circle? Okay, red. So this one is a pattern, un patrón. Okay, and the last one, things that a person or animal does often. Okay, things that a person or animal does often. Okay, Esther Hueso. And routines. Okay, yes, exactly. Good job. I know, Mario, you have the answer too. Okay, good job. So let's see. Now you repeat with me, yeah, because this one is necessary that you remember the meaning of that words. Okay, recognize. To know against something that you have seen before. Remember, to keep something in your memory. Understand, to know what something means or why something happens. Hope, to want something to happen. Train, to teach a person or an animal to do something. Species, a group of animals that are the same. Habitat, the natural place where an animal lives. Tank, a large container that holds liquid. Pattern, shapes and colors on something. And routine, things that a person or animal does often. Okay, so this one is a part of the vocabulary that we learned today, yes? Okay, let's see, let's continue. Now we have this exercise. Okay, we complete the facts in that case, or we write one word in each, let me see, gap or in each space that you have here. Okay, let's see. Sarah works at a Sea Life Center. Okay, so let's see. She wants to learn more about what? She wants to learn more about. Do you remember the story? Okay, Santiago Sigüenza. She wants to learn more about sharks. Okay, she wants to learn more about sharks, in this case, them, exactly. This one is the correct answer. Number 3, Sarah sometimes in the sea with a video camera. Sarah sometimes, this one is an action, in the sea with a video camera. Okay, let's check. Sarah sometimes in the sea with a video camera. Okay, Carlos Arias and Santiago Sigüenza have the answer, yes? Okay, let me see. Carlos Film. Arias. Film. Okay, so let's see. Sarah sometimes in that case dive in the sea with a bio camera, okay? So remember, Sarah entered to the tank or maybe in the sea and they start diving, okay, into this part with a bio camera for recording, okay, the majority of the sharks, okay, and recording the personality and the behavior of this kind of animals, yes? Okay. Number 4, she teaches the shark to press with their noses. Okay, what is that object? Okay, Marcos. Hello, Miss. Hello. Number 4. She Yes. teaches the sharks to press the button with their noses. Okay, excellent. Thank you. Exactly. To press a button or to press the bottom. Exactly. With their noses. Remember, according to the reading, okay, the scientists put inside of the tank different bottoms, okay, and the shark is starting, okay, making a circle. And at the end, when the shark press a bottom,
with their noses. This one means that they need food. Excellent. Number 5. Let's see. When the sharks press the correct button, Sarah gives them, okay. What is that? When the sharks press the correct button, Sarah gives them. Okay, thank you, Ariela. Thank you, Maria Navas. Okay, food, exactly. Yes, okay, food. Excellent. For that reason, okay, they understand that when they see the bottom, okay, into the tank, they press with their noses, and the scientists understand that the sharks needs food. Thank you very much, girls. Number 6, Sarah wants to check the sharks. What is that? Sarah wants to check the sharks. Okay, tanks. Let's see. Okay, what is the other thing? Sarah wants to check the sharks. In that case is health, okay? Sarah wants to check the shark's health. This one is important for scientists, okay? Check the health of sharks because it is necessary that these kind of animals, okay, are in good condition. Okay, I give you the other answer. Number 7, sharks like doing a lot of things at once. This one is get scared, yes? Remember, according to the reading, okay, sharks scare doing different things at the same time. They need to do one thing in one moment, yes? Not all the things together because they scare in that activities. Number 8, there is one shark that likes to play with her food. What is this one? There is one shark that likes to play with her food. What do you think is that? Okay, this one is a Joan shark. There is one Joan shark that likes to play with her food. Yes, okay, exactly. When the scientist or when the person that is in charge of giving the food, this Joan shark start, okay, to play with the food. Yeah, this one is like a, let me see, a ritual or an activity that this kind of shark likes to do. Okay, so let's see. This one is about the second reading. And in that case, in your test, okay, you don't have the passage, okay, because we only check the vocabulary. So you have only the first reading on your test. You read the passage, you answer the reading comprehension question, then you pass to the second part that is only vocabulary, yes? Okay, I don't know if you have some doubts, okay, for developing the test or according or due to the subject. No? If you have some doubts, tell me please. Okay, si tiene dudas, dígamelo. ¿No? Ok, yo voy a estar pendiente. Ok, voy a estar pendiente de la hora de su examen. Si usted lo realiza de 9 a 10, voy a estar pendiente por cualquier consulta. Ok, dígame, Carlos. Miss, fíjese que mi pregunta es sobre si solo ahora vamos a tener para hacer el examen. ¿Solo ahora o toda la semana? No, tiene toda la semana para poderlo realizar, ¿sí? Ok, nosotros solo le hemos dado un horario sugerido que lo puede hacer ahora de 9 a 10. Ok, que es después del repaso, ¿sí? Entonces, porque usted tiene, por así decirlo, fresca la información. Pero si usted lo quiere hacer durante el transcurso de la semana, también puede hacerlo. Solo no se le olvide realizarlo, ¿sí? Porque el examen se cierra el día viernes a las 6 de la tarde. Después de esa hora, ya no le podemos recibir evaluación porque el examen ya va a estar cerrado, ¿ok? Si usted lo realiza el día de ahora, que lea bien las preguntas, va a tener la primera lectura de comprensión lectora, léala bien, conteste las preguntas, luego tiene la segunda parte que es de vocabulario, igual, léalo detenidamente y si tiene alguna consulta, pues me escribe que estoy a la disposición para poder ayudarle, ¿ok? Ok. Any question? No? No? Ok. Excellent. Yes. Okay, so let's see. Good job. Okay, good luck in your test if you develop the evaluation today. Yes, okay, good job. Excellent. So let's see. Now, see you tomorrow in our EFL review class. Yes, because tomorrow we have this review class. Okay, so let's see. Thank you very much. Okay. Excellent.
So let's see. Bye-bye. See you tomorrow and good luck in your test. Okay. Bye-bye. Thank you. Okay. Bye. I'm glad to see you this day. Excellent.